Tranquilo, sigue. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos a este panel y que lo disfruten. Nos ha tratado también a cada uno de los panelistas y que nos ha permitido estar cómodos y escuchar unas magníficas intervenciones el día de hoy. De mi parte, como gerente general de Biofix Big, nos sentimos muy complacidos de poder estar moderando este panel con tan importantes panelistas, personas que tienen una experiencia muy relevante en materia de financiamiento climático, y creo que en lo que veníamos hablando desde esta mañana, en las necesidades que tienen cada uno de los municipios, de los distritos y de las autoridades locales dentro de Colombia, y no solo Colombia, sino Latinoamérica, es el financiamiento de estas iniciativas que cada uno de ellos tienen y que tienen que apalancarse no solo a partir de la interrelación de las autoridades locales con los gobiernos nacionales, sino que también tienen que tener en cuenta el factor del sector privado, el factor de la banca, y que esto hace necesario pues establecer estas sinergias para poder llevar avante estas estrategias de ordenamiento territorial sostenible. Nosotros, desde Biofix Big, somos una empresa que lidera la comercialización de soluciones basadas en la naturaleza a través del mercado voluntario de carbono, y creo que en el ámbito de esta introducción es relevante incluir el mercado de carbono como una salida importante para los proyectos relacionados con el mejoramiento y la planificación del recurso hídrico y lo que venimos hablando. Prueba de ello es que durante el desarrollo de nuestra experiencia en los últimos años como compañía en Colombia hemos podido desarrollar aproximadamente 10 proyectos Red Más en las zonas más retiradas y en los territorios colectivos del país, beneficiando aproximadamente a 8 consejos comunitarios de comunidades negras, 2 resguardos indígenas, emitiendo 30 millones aproximadamente de toneladas de CO2 de compensación, y que esto ha sido un apalancamiento de recursos para estas comunidades que de manera individual han podido desarrollar sus planes de vida y de no desarrollo y conservar aproximadamente 1.400.000, 31.000 hectáreas de bosque virgen en las zonas más alejadas de nuestro país. Teniendo en cuenta este ejemplo del apalancamiento del mercado voluntario de carbono para proyectos en las zonas más alejadas del país, creemos que estas soluciones del mercado de carbono, unidas a los bonos de agua que han venido desarrollándose recientemente en casos en el estado de Colorado en Estados Unidos, este tipo de proyectos que abarquen este tipo de bonos es muy beneficioso para hacer una solución efectiva para apalancar recursos para la consolidación de las soluciones que requieren cada uno de los enlaces municipales. Dando este contexto relevante, quisiera pues abrir este panel y darle la palabra a nuestros panelistas. Hernando Chica, como presidente del Banco Agrario, y pues en el marco de esa gran trayectoria que tiene, nos puede pues abrir su conocimiento en cómo ve las finanzas como el mecanismo sostenibles, como el mecanismo de apalancar los proyectos de restauración climática, específicamente en el contexto hídrico. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y los que nos acompañan en Montería, este gran evento y convocatoria que abre una conversación importante que arrancó por lo que nos han explicado hace más de 10 años aquí en River City. Saludo especial a Edna como convocante y organizadora de este evento, la alcaldía de Montería, que ha puesto todo su esfuerzo en diferentes administraciones para seguir sacando adelante estos grandes proyectos. Antes de entrar en algunas cifras y temas de cómo entra el banco aquí, quisiera conectar un poco la idea, como lo estaba mencionando al final nuestro colega de la CAF. ¿Por qué terminan los bancos aquí metidos en esta conversación? Y empieza uno a revisar en la historia cómo viene el proceso que viene hablando primero de todo el tema verde, quiere decir recuperación, reforestación y otras cosas que viene desde la década de los 70. Luego entramos a otro proceso que es cuando empezamos a hablar de sostenibilidad en la década de los 80.
Y ya en los 90 empezamos a hablar de los ODS, ya un acuerdo formal de los ODS. Luego de pasar de los ODS, entramos a una etapa donde el capítulo de la ONU para conservación y para sostenibilidad invitó al sector financiero, y eso ya vino en este siglo después de la década del 2000, cuando entra esa conversación y la banca empezó a vincularse de forma definitiva y contundente a los compromisos de sostenibilidad. Y entró el Acuerdo de Montreal y entraron otra serie de compromisos donde los bancos fuimos vinculándonos de forma determinante a estos procesos. ¿Pero por qué? Porque estamos en la cadena, en esa unión de esfuerzos para la protección ¿de qué? Del agua. ¿Cómo conectamos entonces las finanzas con el agua? Al final la sostenibilidad parte del proceso del manejo del agua. Si queremos recuperar los bosques, ¿para qué es? Para producir agua. Si queremos tener mayor protección de la naturaleza y la biodiversidad, toda va a depender del agua. Y ahí es donde vamos conectando el sector financiero con eventos como este, River City. ¿Qué hacemos aquí? No solo con esta participación y contándoles un poco en dónde están los impactos directos ya de la banca y en particular de este banco que estamos liderando, sino también cómo nos hacemos parte de esos compromisos para que se genere infraestructura, para que se genere protección de las áreas, cómo desde la banca podemos ir apoyando todo ese proceso. Ahí también en las alianzas de la multilateralidad con la CAF y otras entidades hemos podido avanzar, con el BID también. Ramiro estaba esta mañana por aquí acompañándonos. Pero entonces en ese proceso tenemos una canalización de recursos e incentivos. No solo con canalización de recursos e incentivos, sino también nos volvemos un instrumento y un elemento de control, porque la banca termina siendo un ejecutor, y en particular este banco que cumple una función muy importante. Para los que nos acompañan de otros países, un pequeño paréntesis de contexto. Somos el Banco Agrario de Colombia, un banco de 10 billones de dólares en activos, y seguimos creciendo a fecha de hoy, que está enfocado en cerrar brechas y cubrir las imperfecciones de mercado. Y dentro de esas brechas y esas imperfecciones de mercado está hoy el medio ambiente. ¿Por qué está el medio ambiente? Lo mencionaban en parte Xavier en la conferencia pasada, y algo mencionó Sebastián, con Sebastián que compartimos anoche. Todavía tenemos grandes retos de que estos esfuerzos que veíamos en la charla anterior terminen siendo con capacidad de monetización, que generen ingresos y que al final puedan tener un retorno para financiarse. Muchos de estos proyectos realmente tienen un retorno que no es monetario. Entonces entramos bancos como el Banco Agrario de propiedad pública, con unos esfuerzos también de diferentes actores y unión de esfuerzos, gobiernos locales, gobiernos nacionales, ayuda internacional, para poder financiar, bancar y entrar a poner recursos en estos sectores donde todavía muchos aspectos no son sostenibles desde el punto de vista económico. Y en ese esfuerzo entramos como Banco Agrario y ponemos recursos. Simplemente una cifra, 33.6 billones de pesos a la fecha en sostenibilidad. Esa es la totalidad de desembolsos nuestros en los últimos 2 años y medio, 3 años. ¿Por qué hablamos de que están enfocados en la sostenibilidad? Que como lo mencionaba, en la vocación de este banco está la atención de varios de los puntos que están en los compromisos de los ODS. Dentro de esos, seguridad alimentaria, inclusión financiera, desarrollo de mercados, cubrir las brechas donde no hay financiación, entrar en los mercados donde no cubre la banca privada,
Eso hace que casi la totalidad de nuestra operación y de nuestros activos estén enfocados en alguno de los 14, 15 objetivos de los ODS y que vamos cubriendo y cumpliendo con esas brechas. Dentro de ese proceso, ya lo mencionaba, nos vinculamos y estamos comprometidos y firmamos los compromisos de la ONU en el capítulo financiero, pasando ya desde ser neutralidad en carbono a empezar a tener impacto en las regiones dentro de los procesos de sostenibilidad. Ese esfuerzo se viene haciendo de forma sostenida y Montería no es la excepción. Aquí hace poco con el alcalde firmamos un convenio de tasa compensada para favorecer la inclusión financiera, los proyectos productivos y esa banca a los jóvenes y las mujeres. Esa banca nos permite también tener unos ingresos y una sostenibilidad y quitarle presión al medio ambiente para que al final genere agua y tengamos los ríos. Esa es la conexión que vamos haciendo. Tenemos ya un premio de Coalición Verde y Sostenibilidad, nos vinculamos a la Coalición Verde del Amazonas. Ahí nos hemos encontrado con Carlos Eduardo en varios de los foros y aspectos. La tarjeta de crédito de mujer rural. Recientemente Pacto Global nos hizo un premio desde ese punto de vista y otra serie de elementos que van, inclusive con Biofin, que estábamos trabajando, otros elementos y con el PNUD para seguir trabajando en la sostenibilidad. Eso nos ha permitido tener un comportamiento de crecimiento superior al 68% de los desembolsos. Esos recursos enfocados en gran parte en los objetivos de desarrollo sostenible. Con un elemento importante cuando hablamos de cuidado de los bosques, sostenibilidad y otras cosas. Prácticamente somos el único banco que tiene por obligación y por convicción propia el seguimiento, cuidado y chequeo de no aumentar la frontera agrícola destruyendo bosques que producen el agua. Que tenemos que hacer el control de parques naturales, zonas de reserva y demás y evitar financiamiento ahí, porque como bancos, ¿cómo vamos conectándonos más con esto? Somos un multiplicador de estos elementos, multiplicador de los recursos hacia la sostenibilidad, multiplicador de recursos, de canalizar esos incentivos. Entonces, por un lado, controlar que no se vaya financiamiento a las áreas protegidas donde no debe estar y canalizar incentivos para recuperación, reforestación y otros programas que estamos trabajando, inclusive con el sector ganadero, que es tan importante aquí en la región. Cultivos silvopastoriles, reforestación, recuperación de las cuencas hídricas y trabajar en todo ese proceso para proteger el río, como lo dice el eslogan aquí del evento, River City. 200 millones de dólares ya en líneas verdes. Ahorita la CAF daba algunos números de esto. Esto es directamente con fondeo del banco, trabajo con los clientes y demás. El proceso de digitalización operativa, digitalización y eficiencia operativa nos pudo llevar a ser carbono neutro. Entonces trabajamos desde el interior hacia afuera, apoyando y guiando a los clientes y llegando con mejores ofertas para poder llevar la eficiencia a nuestros clientes. Lo mencionaba, ya cerca de 800 mil millones de pesos, 200 millones de dólares en líneas verdes, taxonomía verde, trabajándolo en el compromiso de UNEFI y con la Sobancaria. Trasladándole a nuestros clientes programas como este ejemplo que vamos a ver aquí. Si me ayudan en producción, por favor. Desde los pequeños productores. Hace año y medio tenemos este negocio, las canchas de tejo. Decidimos este proyecto porque pues nos llega muy caro el recibo de la luz, entonces como para ahorrar un poco más de energía, entonces por eso decidimos este proyecto de los paneles solares. En cuanto a la implementación de paneles solares fue por el tipo de negocio que ella tiene, porque pues ella siempre decía que la luz le llegaba muy costosa,
que pues tenía que encender todo porque pues el local es amplio, porque son canchas de tejo, la cual necesita luz prácticamente en las horas de la noche, que es cuando más tiene su atención al público. Pues nosotros fuimos a hacerle la visita como tal y a comentarle de un crédito nuevo que estábamos en estos momentos manejando, que este era el crédito verde, que se podía tener apoyo en cuanto a paneles solares para el sostenimiento del negocio como tal y se iba a ver beneficiada en ahorro de luz. Pues sí, mejor porque, por ejemplo, digamos, si no están jugando en esta cancha, entonces uno apaga la luz de acá porque toca es economizar luz, entonces nosotros apagamos aquí y queda solamente prendido esos bombillos de allá, entonces ya con los paneles solares ya va a haber una iluminación súper, o sea, bien, ¿no? Feliz, contenta con el Banco Agrario, vivo muy agradecida con el Banco Agrario y para mí el Banco Agrario es de lo mejor. Ese es un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo y también se va al sector tendero, al sector de microempresarios y en el tema de ganadería también en transformación de energía y con las dificultades que tenemos hoy en día del costo de la energía, entre otras cosas. Luego pasamos a que estas experiencias también trabajarlas desde el punto de vista asociativo, tener mayor escalabilidad, tenemos que pasar rápidamente, con presencia nacional, ya eso lo conocemos de pronto para los que nos acompañan de otros países, y también con menores tasas de interés. Con esto le quitamos presión también a la economía, que la producción sea más eficiente, mayor acceso y menor presión al medio ambiente en las regiones, sobre todo en los sitios más apartados del país. Con presencia directa y un impacto en el Producto Interno Bruto agropecuario ya superior al 30%, estamos llegando al 35%, enfoque de sostenibilidad en mujer y joven rural, creciendo más del 100% en cada una de esas líneas, que nos permite al mismo tiempo seguir haciendo inclusión, que permite tener acceso, mejor economía en las regiones y que no evitar la depredación del medio ambiente. Convenios, como el que mencionábamos con el señor alcalde, que permite unir esfuerzos desde el punto de vista técnico y financiero, poniendo recursos del orden nacional, del orden seccional, bajando las tasas de interés para un mejor acceso al crédito. Y todo esto al final termina conectándose en algo que siempre hemos dicho en todas las regiones, con las regiones y el Banco Agrario y todo el apoyo internacional y demás actores de asistencia técnica, crecer juntos es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando, por tu exposición. Creo que es muy importante resaltar cómo esas cadenas de valor y ese financiamiento apalanca desde las comunidades un propósito mayor, como lo mencionabas, que puede ir a la planificación ya de las regiones. Continuando el panel, pues le cedo la palabra a Claudia Alzate en representación de Findeter. Muchísimas gracias. Hola. Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias al señor alcalde por invitarnos a este panel. Y por supuesto, voy a robarme una frase suya, señor alcalde, de esta mañana. Y es, si tomamos las decisiones correctas, en el futuro vamos a tener territorios muy desarrollados. Bueno, vengo a contarles que Findeter es una banca de desarrollo. Nosotros hacemos parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por supuesto tenemos en nuestro portafolio de productos tenemos dos productos importantes. El primero, productos de financiación, y en la financiación tenemos el crédito de redescuento como banca de segundo piso y a partir del año 2020 fuimos habilitados por el gobierno nacional para entregar recursos de manera directa a los territorios, es decir, no va a mediar una tasa de intermediación para estos recursos, sino que llegamos de manera directa, actuamos como si fuéramos un banco de primer piso para las entidades territoriales. Y tenemos un producto por el que casi no nos conocen, claro, hace 35 años somos una banca de desarrollo que obviamente estamos muy concentrados en todo el tema de los recursos, pero desde el año 2010
comenzamos a tener un producto que se llama asistencia técnica. Y en la asistencia técnica, ¿qué hacemos? Bueno, pues hemos hecho planificación de los territorios, hacemos estructuración de proyectos y acompañamos a los territorios también en la ejecución de esos proyectos. Pero no nos quedamos aquí solamente como, oiga, somos una banca de desarrollo, sino que también el año pasado nos sentamos e hicimos un alto en el camino y dijimos, vamos a trazarnos una hoja de ruta que tenga acciones a corto, a mediano y a largo plazo y que nos permita ser esa banca abierta para el desarrollo, pero con un apellido, y es el desarrollo sostenible de Colombia. Y aquí nos trazamos entonces unas metas muy importantes, y es que de nuestra cartera para el año 2040, el 40% de nuestra cartera debe de estar dirigida a el financiamiento de proyectos, obviamente que sean proyectos verdes, y también en nuestro producto de asistencia técnica debemos tener en el año 2030 el 40% de proyectos de asistencia técnica que estén bajo el esquema de gestión sostenible. Es decir, no solamente es, ya hoy en día tenemos por supuesto nuestro sistema SARAS, que es el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales, y también con criterios de inclusión. Eso ya hoy en día lo tenemos, es uno de los SARAS más fuertes que ha sido reconocido a nivel nacional, y esto lo que nos permite es otorgar créditos que realmente cuiden el medio ambiente, porque esa es una gran responsabilidad que tenemos, pero hemos adicionado esto como banca de desarrollo sostenible. Esto hace parte del SARAS, aquí se incluyen 21 actividades que por supuesto Findeter no financia porque van en contra de todo el tema, de todo ese sistema ambiental. En financiamiento sostenible, en este periodo de gobierno, hablando desde el mes de agosto del año 23, hemos desembolsado 14.2 billones de pesos y hemos financiado 1.906 proyectos que han estado en la cobertura de 610 municipios. Desde que nuestro presidente, el doctor Muñiz, quien les envía un saludo muy especial, desde que llegó a Findeter nos puso un reto muy importante y nos dijo, señores del equipo directivo, es muy importante que Findeter hoy llegue a esos territorios a los que antes no habíamos llegado, y por eso nos hemos focalizado en los territorios o en las entidades territoriales de categoría 3, 4, 5 y 6, que son las más pequeñas, que tienen las mayores necesidades en todo el tema del acompañamiento para la estructuración de sus proyectos, porque ustedes saben que para que un banco, y eso que me lo diga el doctor Chica, que además compartimos panel de manera permanente, para que un proyecto sea financiable, debe ser, para que sea banqueable, pues debe estar muy bien estructurado. Así que allí también acompañamos a los territorios en esto. Este es el top de nuestros 5 sectores a los cuales hemos llegado con estos recursos, pero cuando hacemos un zoom a los proyectos sostenibles, de esos 14.2 billones, 307 han estado dirigidos a este tipo de proyectos, precisamente en 232 municipios de categoría 3, 4, 5 y 6, que era lo que les contaba, que ha sido un lineamiento del doctor Muñiz desde que llegó a la organización. Bueno, proyectos clave, quiero mostrarles proyectos clave que impulsan esa transición. Aquí tenemos el proyecto de nuestra granja solar en Palma Seca. Este proyecto lo financiamos en el año 2022, un proyecto de 24.500 millones de pesos que llevará energía generada por paneles solares a 30.800 viviendas o 30.800 hogares en el sector del Valle del Cauca, en Palmira particularmente. Y en el año 2019, Findeter realiza la primera emisión de bonos sostenibles en Colombia por una cifra de 400.000 millones de pesos. Con estos bonos financiamos 28 proyectos sostenibles que están en estos 7 sectores de la economía. Findeter está presente en 12 sectores de la economía y con estos bonos financiamos estos proyectos.
Quería traerles y contarles acerca de nuestro programa que tenemos con el Banco KfW de Alemania. El Banco KfW de Alemania es uno de nuestros socios estratégicos, al igual que el BID, y hablábamos hace un rato con Ramiro de lo que hemos hecho como socios. Y en el Banco KfW hemos tenido varias líneas de crédito a tasas muy competitivas, muy sostenibles, de cara a la financiación de proyectos que tengan que ver con el agua, acueducto, alcantarillado, y de hecho tenemos una línea activa donde estamos también financiando el manejo de residuos sólidos. Ese es un reto que muchas entidades territoriales tienen hoy en día. El manejo de residuos sólidos o los rellenos sanitarios que tienen las entidades territoriales han venido llegando a su culmen de vida útil, con lo cual han tenido que comenzar a buscar nuevas opciones de cara a todo el tema de manejo de residuos sólidos, pero ya no son las típicas opciones que teníamos antes de simplemente ser un relleno sanitario y ya, no, han venido también manejando temas de tecnología y ahí está presente Findeter. Voy a pasar muy rápido por nuestras líneas de crédito de cara a financiación de proyectos de agua, pero aquí les quiero contar que tenemos tasas desde el IBR -2, si el IBR está al 9.25, -2, esos son 7.25 para financiación de proyectos de eficiencia energética y hasta tasas del IBR más 1.1. En el ámbito de la asistencia técnica para la ejecución de proyectos, quería traerles algunas cifras importantes de la administración de recursos para la ejecución de proyectos. Administramos 725.000 millones de pesos que están en proyectos. Nos enfocamos muchísimo en proyectos, obviamente, de agua potable y proyectos de medio ambiente. Y aquí les quería traer el ejemplo de un proyecto que a mí me encanta, que es la rehabilitación de pozos en La Guajira. ¿Por qué me gusta tanto este proyecto? Porque este proyecto no solamente lleva agua a una de las zonas más necesitadas de este preciado líquido en el país, sino que además todo el proceso de bombeo está dado con paneles solares. O sea, aquí estamos no solamente entregando agua a la población, sino también bajo conceptos, obviamente, de conceptos sostenibles. Y la construcción de la PETAR de Garzón de Huila, que también efectivamente la estamos consolidando, no solamente en un tema de manejo y administración de residuos, sino también con paneles solares. En la planeación de los territorios, aquí nuestro socio fue el BID para nuestro programa de ciudades sostenibles y emblemáticas. Y precisamente Montería fue lo mencionaba esta mañana el señor alcalde, Montería fue un proyecto de ciudad sostenible. En ese momento fueron 1.97 billones de pesos lo que tuvimos, y este programa lo que hizo fue, precisamente también lo conversábamos con Carlos Correa, qué fue lo que hicimos cuando vino Findeter a hacer el tema de ciudades sostenibles, y allí se trazó toda esa hoja de ruta del SINU, y yo no quería dejar pasar la oportunidad para leerles cuál era esa visión de largo plazo que fue definida en ese documento en el 2013, Carlos, cuando hicimos el tema de ciudad sostenible de Montería. Montería devuelve la importancia al río Sinú para convertirlo en un corredor de inclusión social, articulador del territorio y eje del desarrollo turístico, y recuperación ambiental con capacidad de integrar y dar vitalidad a sus dos márgenes en un proceso de transformación productiva y formación de capital humano que hace énfasis en el potencial y la vocación de su territorio, buscando mejores condiciones de competitividad. Eso fue lo que nos soñamos en el 2013. Ustedes me dirán si hoy en día, en todos los proyectos y toda esa ejecución de los planes de acción que ha tenido Montería, si esta visión se volvió una realidad o no. Para nosotros fue supremamente importante haber pertenecido a ese proyecto al que nos invitó en su momento Carlos Correa. Bueno, eso era lo que yo quería mostrarles. Muchísimas gracias por su atención.